El Imperio Galáctico había gobernado las estrellas durante 10.000 años. Controlaban más de 2 millones de planetas. Habían conquistado cientos de especies. Creían que nada en el universo podía desafiar su poder. El emperador se sentaba en su trono dorado en el mundo capital de Prime. Su piel púrpura brillaba bajo la luz de sus 3 hijos que brillaba a través del techo de cristal. A su alrededor estaban sus asesores, generales y los miembros del Alto Consejo. Eran los seres más poderosos de la galaxia conocida. Informe. El emperador ordenó. Su voz era profunda y fría. El almirante dio un paso al frente. Era el oficial militar de mayor rango del imperio. Tenía los antebrazos cruzados a la espalda. Su uniforme plateado estaba cubierto de medallas de innumerables victorias. Su Majestad, nuestros sensores fronterizos han detectado algo inusual, dijo. Su voz no sonaba tan segura como de costumbre. El emperador levantó uno de sus 3 ojos. Inusual. El imperio no se ocupa de cosas inusuales. Hable con claridad. Presionó un botón en su dispositivo de muñeca. Un holograma masivo apareció en el centro de la sala del trono. Mostraba el límite del espacio imperial, donde su territorio se unía con las regiones desconocidas de la galaxia. Había una nave allí, pero llamarla nave parecía incorrecto. Era más como una luna en movimiento. Era tan grande que el holograma tuvo que alejarse 3 veces para mostrar su tamaño completo. Era gris oscuro y estaba cubierto de extraños patrones que parecían moverse como seres vivos. Miles de ventanas a lo largo de su superficie brillaban con luz. Los miembros del consejo se quedaron sin aliento. Algunos retrocedieron asustados. ¿Qué es esto?, preguntó el emperador. Se levantó de su trono. ¿Qué especie construyó esta cosa?, admitió. No lo sabemos, Su Majestad. Nuestras bases de datos no muestran ninguna coincidencia. El diseño de la nave no se parece a nada que hayamos visto jamás. Su tamaño es imposible. ¡Imposible! La voz del emperador se volvió furiosa. Nada es imposible para una especie avanzada. Mídelo. Dame números. Tragó saliva con dificultad. La nave tiene aproximadamente 400 kilómetros de largo, Su Majestad. 200 kilómetros de ancho. Su masa es mayor que la de algunas de nuestras lunas coloniales. El silencio llenó la sala del trono. La nave de guerra más grande del Imperio Galáctico, la clase Devastador, tenía solo 15 kilómetros de largo. Esta nave desconocida era más de 25 veces más grande. No era solo una nave. Era un mundo flotante. Envíen un mensaje, ordenó el emperador. Exigan que se identifiquen Y envíen a la tercera flota a investigar. Si son hostiles, destrúyanlos. La alta consejera levantó un dedo delgado. Era anciana y sabia, y había servido a 3 emperadores antes. Su Majestad, quizás deberíamos ser cautelosos. Una civilización capaz de construir una nave así puede no ser fácil de amenazar. El emperador volvió sus 3 ojos hacia ella. El imperio no muestra cautela ante los intrusos. Nosotros mostramos fuerza. Así es como hemos gobernado durante 10.000 años. Cabeza de Boer, pero no dijo nada más. La tercera flota despegó en cuestión de horas. Consistía en 500 naves de guerra, incluyendo 20 naves de la clase Devastador. Su potencia de fuego era suficiente para destruir un planeta entero. El almirante dirigió personalmente la flota desde su nave insignia, la Ira Eterna. El viaje hasta los confines del espacio imperial duró 3 días a máxima velocidad. Durante este tiempo, la gigantesca nave no se movió. Simplemente flotó allí, esperando, observando. Todas las naves se preparan para el contacto, comandadas a través del sistema de comunicación de la flota. Nos acercamos como guerreros del imperio. No mostremos miedo. Pero muchos soldados sí sintieron miedo. Observaron la enorme figura que se hacía más grande en sus pantallas. Vieron lo pequeñas que parecían sus propias naves en comparación. Se preguntaron qué clase de seres podrían crear algo así. Cuando llegó la tercera flota, formaron una línea de batalla frente a la nave desconocida, 500 naves de guerra contra una. Los números parecían buenos, pero la diferencia de tamaño hacía que las naves imperiales parecieran insectos frente a una montaña. Se ordenó abrir el canal de comunicación. Nave desconocida. Aquí el almirante del Imperio Galáctico. Han entrado en nuestro territorio sin permiso. Identifíquense inmediatamente o serán destruidos. Hubo un largo silencio. Entonces llegó una respuesta. Era una voz que hablaba en perfecto idioma imperial. Pero había algo extraño en ella. Era tranquila, casi amistosa. Saludos, almirante.
Nos disculpamos por cualquier preocupación que hayamos causado. Somos exploradores. Vinimos en paz. Nuestra especie se llama humana. Frunció el ceño. Humano. No conozco ese nombre. ¿De qué sector son? ¿A qué imperio sirven? No servimos a ningún imperio, respondió la voz. Venimos de un pequeño planeta llamado Tierra. Se encuentra en lo que llaman el borde exterior, la sección del espacio que marcaron como inhabitable. El almirante revisó sus registros. El borde exterior era una región distante de la galaxia. El imperio la había escaneado hacía mucho tiempo y no había encontrado nada valioso. Los planetas allí estaban demasiado lejos de los principales recursos. Lo habían ignorado. Imposible, dijo. No existen especies avanzadas en el borde exterior. Nuestros escáneres mostraron solo formas de vida primitivas, criaturas básicas con tecnología simple. Sí, eso fue hace 100 de tus años, dijo la voz humana. Hemos mejorado. Amado desde entonces. Sintió un miedo gélido subir por su espalda. 100 años. En 100 años, una especie primitiva había construido una nave que hacía que las naves más grandes del imperio parecieran juguetes. El almirante, uno de sus oficiales, susurró, ¿qué hacemos? Miró la nave monstruosa en su pantalla. Por primera vez en su larga carrera militar, no sabía la respuesta. De vuelta en Prime, el emperador recibió el informe. Humanos, una especie de la que nunca habían oído hablar, una especie de una región que habían ignorado. Encuentren todo lo que sabemos sobre esta tierra, ordenó. Todo sobre estos humanos. Quiero respuestas. La búsqueda comenzó y lo que encontraron sacudiría los cimientos del Imperio Galáctico. Los archivos imperiales eran la mayor colección de conocimiento de la galaxia. Contenían información sobre todas las especies que el Imperio había encontrado. Millones de registros llenos de historia, biología y evaluaciones tecnológicas. El alto consejero buscó personalmente información sobre la Tierra y sus habitantes. Lo que encontró le hizo temblar las manos. Corrió a los aposentos privados del emperador con una tableta de datos apretada contra el pecho. Los guardias la dejaron pasar sin rechistar. Su rostro les indicó que era urgente. Su Majestad, dijo, haciendo una rápida reverencia. He encontrado los registros sobre los humanos. El emperador levantó la vista de su comida. Habla. Hace 112 años, nuestras naves de exploración comenzaron a escanear su región espacial. Encontraron la Tierra, un pequeño planeta azul que orbitaba una estrella amarilla. Los humanos eran la especie dominante allí. ¿Y qué pensábamos de ellos? Respiró hondo. El informe decía que eran primitivos, Su Majestad. Habían desarrollado recientemente los viajes espaciales. Sus naves más rápidas apenas podían salir de su propio sistema estelar. Sus armas eran químicas, extremadamente básicas. Luchaban constantemente entre ellos. El informe recomendaba ignorarlos. Decía que probablemente se destruirían a sí mismos en pocas generaciones. El emperador se recostó en su silla. Y ahora tienen una nave del tamaño de una luna. Sí, Su Majestad. En 100 años. Sí, Su Majestad guardó silencio un largo instante. El imperio había tardado 5.000 años en desarrollar sus primeras naves interestelares. Habían pasado otros 3.000 años perfeccionándolas. La idea de que cualquier especie pudiera avanzar tan rápido era inquietante. ¿Cómo?, preguntó finalmente. ¿Cómo es posible? No lo sé, admitió. Pero hay más. Cuando nuestras naves escanearon la Tierra por primera vez, enviaron un breve mensaje de bienvenida, el protocolo estándar para las especies primitivas. Les hablamos del imperio. Les dijimos dónde estábamos. Les dijimos lo extenso de nuestro territorio. La piel púrpura del emperador palideció. Les dimos un mapa. Sí, Su Majestad. Asumimos que eran demasiado primitivos para usarlo alguna vez. Nos equivocamos. En los confines del espacio del imperio, el almirante tenía sus propios problemas. La nave humana no se había movido. No había atacado. Pero su presencia por sí sola estaba causando caos en su flota. Los oficiales discutían. Los soldados estaban nerviosos. Algunos querían atacar de inmediato. Otros querían retirarse y conseguir refuerzos. Intenté contactar con la nave humana de nuevo. Nave humana, dices que vienes en son de paz. Pero has traído una nave de guerra a nuestro territorio. Una nave de tamaño imposible. Debes entender cómo nos parece esto. La tranquila voz humana respondió. Esto no es una nave de guerra, almirante. Esto es el Arca.
Es una nave colonia. Llevamos 3 millones de los nuestros dentro. Buscamos un nuevo hogar. 3 millones de seres viviendo dentro de una sola nave. La cifra era asombrosa. ¿Por qué necesitas un nuevo hogar? Preguntó. ¿Qué le pasó a tu Tierra? Hubo una pausa antes de que el humano respondiera. La Tierra está bien. Nuestro Sol es estable. Nuestro planeta está sano. Pero somos humanos. Exploramos. Nos expandimos. Construimos. Está en nuestra naturaleza. No podemos quedarnos quietos. Pensó en esto. El imperio se expandió mediante la conquista. Tomaron planetas de otras especies. Esclavizaron poblaciones. Construyeron su civilización sobre los huesos de otros. Pero los humanos, al parecer, eran diferentes. Construían en lugar de tomar. Creaban en lugar de robar. Debo informar a mi emperador, dijo. No muevan su nave hasta que regrese con instrucciones. Esperaremos. La voz humana asintió. Tenemos tiempo. En Prime, el Consejo Imperial se reunió de emergencia. La sala del trono estaba llena de los seres más poderosos del imperio. Generales, almirantes, gobernadores, científicos y asesores permanecieron juntos, con rostros de miedo y confusión. El emperador se dirigió a ellos desde su trono. Todos han visto las imágenes de la nave humana. Han escuchado los informes. Quiero soluciones. ¿Cómo lidiamos con esta amenaza? El general dio un paso al frente. Era viejo y había luchado en muchas batallas. Su voz era como rocas que crujían. Atáquenlos, Su Majestad. Una sola nave, por grande que sea, no puede derrotar a todo el poderío del imperio. Tenemos millones de naves de guerra. Podemos abrumarlos con nuestra fuerza. ¿Y si tienen más naves como esta? Preguntó el alto asesor. ¿Qué entonces? Entonces destruimos esas dos, respondió. El imperio nunca ha perdido una guerra. No. No empecemos ahora. El científico jefe levantó la mano. Su pequeño cuerpo estaba encorvado por la edad, pero su mente seguía aguda. He analizado las lecturas de energía de la nave humana. Los niveles de potencia son preocupantes. Esa sola nave produce más energía que todo nuestro sistema natal. Si decidieran usar ese poder como arma, nuestra tercera flota no sobreviviría. El silencio se apoderó del consejo. ¿Dices que no podemos derrotarlos?, preguntó el emperador. Digo que no deberíamos intentar derrotarlos sin saber más, respondió con cautela. Su tecnología es muy superior a la nuestra. Hasta que no entendamos cómo lo lograron, atacar sería una tontería. Otro miembro del consejo, un joven gobernador llamado, habló. Quizás deberíamos intentar algo diferente. En lugar de amenazarlos, podríamos darles la bienvenida. Dijeron que quieren un nuevo hogar. Tenemos muchos planetas vacíos. Podríamos darles tierra a cambio de su tecnología. Dals nuestros planetas. El general rió con amargura. Te rendirías ante los primitivos. Haría una alianza, corrigió. Una alianza que podría fortalecer al imperio más que nunca. Los miembros del consejo comenzaron a discutir entre ellos. Algunos estaban de acuerdo con el general, otros apoyaban al gobernador. La sala del trono se llenó de voces furiosas. El emperador levantó la mano para pedir silencio. Basta. Necesitamos más información antes de decidir nada. El almirante permanecerá en la frontera. Vigilará a los humanos. Aprenderá sobre ellos y nos informará de todo. El consejo hizo una reverencia y comenzó a marcharse, pero se quedó. Majestad, hay una cosa más que debería saber. ¿Qué es? Los humanos del Arca saben de nosotros. Han estado escuchando nuestras comunicaciones durante décadas. Han aprendido nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra historia. Saben cómo conquistamos a otras especies. Saben de las guerras que hemos librado. El emperador entrecerró los ojos y, aún así, vinieron aquí sabiendo lo que somos, sabiendo lo que hemos hecho. Sí, Majestad. Son muy valientes o muy confiados. Asintió lentamente. Quizás sean ambas cosas. En su nave insignia, el almirante se encontraba en la ventana de observación. La nave humana ocupaba toda su vista. Las luces se movían por su superficie como estrellas en un cielo privado. 3 millones de almas vivían dentro de ese mundo metálico. Habían viajado por la galaxia en busca de un nuevo hogar. Se habían encontrado con el imperio interponiéndose en su camino. ¿Qué harían ahora? No lo sabía. Pero por primera vez en su vida, sintió que se enfrentaba a algo más grande que él mismo. Algo que podía cambiarlo todo.
El universo se había vuelto repentinamente mucho más grande y mucho más peligroso. El almirante tomó una decisión que cambiaría la historia. Solicitó permiso para abordar la nave humana. El emperador quedó impactado por la solicitud. Ningún oficial imperial había entrado jamás voluntariamente en una nave desconocida. Se consideraba demasiado peligroso, demasiado insensato, pero argumentaron que necesitaban información. Necesitaban ver a los humanos cara a cara. Necesitaban entender con quién estaban tratando. Tras un largo debate, el emperador accedió. Tomó una pequeña lanzadera a través del espacio vacío entre su flota y el arca. El viaje duró casi una hora debido a la enorme distancia. A medida que se acercaba, la nave humana se hacía cada vez más grande hasta que bloqueó las estrellas. Una puerta se abrió en el lateral del arca. Era tan grande que podría tragarse una lanzadera 1000 veces. Unas luces lo guiaron al interior. Aterrizó en una bahía de atraque más grande que la mayoría de las ciudades imperiales. Cientos de naves humanas más pequeñas estaban en filas ordenadas. Trabajadores con ropas sencillas se movían entre ellas, reparando y manteniendo las naves. Levantaron la vista cuando su lanzadera aterrizó, curiosos pero no asustados. Una mujer humana caminó hacia él cuando salió de la lanzadera. Era pequeña en comparación con su altura, apenas le llegaba al pecho. Su piel era morena, su cabello negro y sus ojos oscuros y serenos. Vestía un uniforme gris, sin medallas ni condecoraciones. «Bienvenido al arca, almirante», dijo en perfecto lenguaje imperial. Soy la capitana Sara. Comando esta nave. La estudió. Para los estándares imperiales, parecía débil. Su cuerpo era delgado. No llevaba armas visibles. Pero había algo en sus ojos que lo hacía cauteloso. Una agudeza, una confianza. «Capitán», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Admito que estoy sorprendido». Su especie figuraba como primitiva en nuestros registros. Sara sonrió. Era una expresión extraña que nunca antes había visto. Las cosas cambian, almirante. Hace 100 años, todavía luchábamos entre nosotros. Apenas habíamos tocado nuestra propia luna. Entonces recibimos su mensaje. ¿Nuestro mensaje? El que envió su nave de exploración. Nos decía que no estábamos solos en el universo. Nos decía que había un gran imperio ahí fuera que gobernaba millones de mundos. Nos decía exactamente dónde encontrarlos. Se sintió incómodo. Ese mensaje pretendía ser un simple saludo, un gesto hacia las especies primitivas. Y era un regalo para nosotros, respondió Sara. Unió a todo nuestro planeta. Por primera vez en la historia de la humanidad, dejamos de luchar entre nosotros. Teníamos un objetivo común, una razón para crecer, una dirección hacia la que movernos. Teníamos que hacernos más fuertes, no para luchar contra ti, sino para encontrarnos como iguales. Ella empezó a caminar, haciéndole un gesto para que la siguiera. Él lo hizo. Sus guardias lo seguían de cerca. Caminaron por pasillos que parecían interminables. Las paredes eran lisas y blancas, decoradas con imágenes y colores. Vio imágenes de bosques verdes, océanos azules y desiertos dorados. Vio imágenes de ciudades humanas llenas de torres que se alzaban hacia el cielo. «Son de la tierra», explicó Sara. «Trajimos nuestro hogar con nosotros, las montañas, los ríos, los atardeceres. No podíamos dejarlos atrás». «¿Por qué te fuiste?», preguntó. «Si tu planeta es tan hermoso, ¿por qué viajar a lo desconocido?». Sara se detuvo. Se giró para mirarlo. «Porque eso es lo que hacen los humanos, almirante. Escalamos montañas porque están ahí. Cruzamos océanos porque queremos ver el otro lado. Construimos barcos como este porque soñamos con tocar las estrellas». Señaló una gran ventana. Más allá se veía una visión imposible. Dentro del arca había un mundo pequeño. Colinas verdes se extendían sobre tierra artificial. Los ríos brillaban bajo luces que imitaban un sol. Los bosques crecían densos y saludables. Y por todas partes, los humanos vivían sus vidas. Los niños jugaban en los parques. Los agricultores trabajaban en los campos. Los estudiantes caminaban entre edificios que parecían escuelas. 3 millones de personas vivían en un paraíso que habían construido con sus propias manos. «Nosotros no conquistamos a nadie para construir esto», dijo Sara en voz baja. «No esclavizamos a otras especies. No robamos recursos de civilizaciones más débiles. Lo construimos todo nosotros mismos. Esa es nuestra forma de ser». Guardó silencio durante un largo rato. En 10.000 años, el imperio no había creado nada parecido. Habían tomado de otros.
Habían destruido para crecer. Habían construido su poder sobre el miedo y la sangre. Pero los humanos habían construido algo hermoso de la nada. Debo preguntar, dijo finalmente, ¿están aquí como amigos o enemigos? Su nave es más grande que cualquier cosa que tengamos. Su tecnología supera a la nuestra. Si quisieran destruirnos, ¿podrían? Sara lo miró con esos ojos tranquilos y oscuros. Sí, dijo simplemente. Podríamos. Sintió que sus 4 corazones latían más rápido. Pero no lo haremos, continuó Sara. Destruir es fácil. Construir es difícil. No cruzamos la galaxia para hacer la guerra. Vinimos a construir un futuro. Entonces, ¿qué quieren de nosotros? Queremos tierra para nuestra gente, un lugar para construir un nuevo hogar. Lo pagaremos con conocimiento. Compartiremos nuestra tecnología. Les enseñaremos lo que hemos aprendido. A cambio, nos dejarás vivir en paz. Pensé en esta oferta. Era generosa. Demasiado generosa quizás. Al imperio nunca le habían ofrecido nada. Siempre habían tomado lo que querían. ¿Y si nos negamos? Preguntó. La expresión de Sara no cambió. Entonces encontraremos otro camino. La galaxia es grande, almirante. Hay muchos lugares a los que podemos ir, pero espero que elijas la amistad. El universo ya es bastante peligroso sin enemistarse. Pasó 3 días a bordo del arca. Vio sus hospitales donde los médicos curaban enfermedades que el imperio no podía curar. Vio sus escuelas donde los niños aprendían ciencia, arte y música. Vio sus fábricas donde las máquinas construían nuevas naves a una velocidad increíble. Y vio sus armas. Los humanos las llamaban sistemas defensivos. No les gustaba hablar mucho de ellas, pero era militar. Reconocía el poder cuando lo veía. El arca tenía suficiente potencia de fuego para reducir un planeta entero a roca desnuda. Sus escudos podían resistir el ataque combinado de 1000 naves de guerra imperiales. Ni siquiera estaba diseñado para la guerra. Al regresar a su flota, envió un mensaje directamente al emperador. Era breve y claro. Su Majestad, no podemos luchar contra los humanos. No ganaremos. Recomiendo que aceptemos su oferta de paz. Si nos convertimos en sus enemigos, el imperio caerá. Si nos convertimos en sus amigos, podríamos llegar a ser más grandes que nunca. La decisión es suya. El emperador leyó el mensaje a solas en sus aposentos. Por primera vez en su vida, sintió verdadero miedo. La galaxia había cambiado. Las viejas reglas ya no se aplicaban. Y la humanidad apenas estaba comenzando. El general estaba furioso. Se presentó ante el Consejo Imperial, con el rostro desencajado por la ira. Su voz resonó en la sala del trono como una tormenta. El almirante ha perdido la cabeza, declaró. Pasa 3 días con el enemigo y regresa diciéndonos que nos rindamos. Esto es traición. Esto es debilidad. Esto es todo contra lo que el imperio ha luchado durante 10.000 años. El emperador escuchó desde su trono. Sus 3 ojos observaban atentamente. ¿Qué harías? ¿Qué hacemos, general? Preguntó el emperador. Luchen, respondió de inmediato. Reúnan todas las naves de guerra del imperio. Todos los soldados, todas las armas, todos los recursos. Ataca la nave humana con todo lo que tenemos. Muéstrenles el verdadero poder del imperio. La alta consejera negó lentamente con la cabeza. El general almirante no es un cobarde. Ha ganado más batallas que nadie en esta sala. Si dice que no podemos ganar, deberíamos escucharlo. Está viejo y cansado. Él ha olvidado lo que significa ser un guerrero, pero yo no. Deme el mando de la flota, Majestad. Destruiré a estos humanos y reduciré su nave a cenizas. Los miembros del consejo susurraron entre sí. Algunos asintieron con la cabeza, de acuerdo con el general. Otros parecían preocupados. Los científicos jefes dieron un paso al frente. Su Majestad, he seguido estudiando la nave humana a distancia. Mis hallazgos respaldan la evaluación del almirante. La brecha tecnológica entre nuestras civilizaciones es enorme. Si atacamos a los humanos, perderemos. No hay duda en mis cálculos. Los números en una pantalla desaparecieron. La guerra no se libra con cálculos. Se libra con coraje y fuerza. El imperio ha conquistado cientos de especies. Nunca nos hemos encontrado con un enemigo que no pudiéramos derrotar. Quizás sea porque nunca nos hemos encontrado con un enemigo como la humanidad, dijo en voz baja. La discusión continuó durante horas. El consejo estaba dividido. La mitad quería la paz, la otra mitad la guerra, y el emperador permaneció en silencio, observando y pensando.
Finalmente, levantó la mano para pedir silencio. He tomado mi decisión, anunció. Pondremos a prueba a los humanos. General, tomará una pequeña fuerza y sondeará sus defensas. Atacará su nave. Vea cómo. Responder. Si son tan poderosos como afirma el almirante, lo sabremos pronto. Si son débiles, los destruiremos. Su rostro palideció. Su Majestad, esto es un grave error. Quizás, asintió el emperador. Pero debo saberlo con certeza. El imperio no puede tomar decisiones basadas en el miedo. Debemos ver la verdad con nuestros propios ojos. El general sonrió. Era una expresión fea llena de ansia de batalla. Gracias, Majestad. No le fallaré. Salió de la sala del trono inmediatamente para preparar su ataque. En la frontera, el almirante recibió la noticia de la decisión del emperador con pesar. Sabía lo que se avecinaba. Sabía cómo terminaría. Intentó enviar una advertencia al capitán en el arca. Capitán, nuestro emperador ha ordenado un ataque de prueba a su nave. No pude detenerlo. Por favor, no nos juzgue a todos por lo que está a punto de suceder. La voz de Sara regresó tranquila y sin sorpresa. Esperábamos esto, almirante. Es la naturaleza de los imperios prueba. Límites. No se preocupen. Nos defenderemos sin crueldad. 3 horas después, el general llegó con 50 naves de guerra. Eran las naves más poderosas de la flota imperial. Cada una portaba armas capaces de romper la corteza de un planeta. Nave humana. Transmitió. Tienen una oportunidad para rendirse. Bajen sus escudos, abran sus puertas y sométense al imperio. Si se niegan, serán destruidos. No hubo respuesta. Sonrieron. Tienen miedo. Todas las naves. Preparadas para disparar. Apunten a su reactor principal. Terminaremos esto rápidamente. Las 50 naves de guerra se pusieron en formación de ataque. Sus armas cargaron, brillando con energía letal. Cada arma apuntaba a la enorme nave humana. Ordenó fuego. 50 rayos de pura destrucción se dispararon hacia el arca. Eran lo suficientemente brillantes como para cegar los sensores, lo suficientemente calientes como para derretir el metal al instante. Golpearon la nave humana. Con una fuerza que debería haberla destrozado. No pasó nada. El arca permaneció inmóvil. Sus escudos habían absorbido cada ataque sin siquiera parpadear. Era como lanzando piedras. A una montaña. Fuego de nuevo, ordenó su voz, ahora menos segura. Máxima potencia. Todas las armas. Las naves de guerra dispararon todo lo que tenían. Misiles, rayos de energía, bombas de plasma. Una tormenta interminable de destrucción se desató sobre la nave humana. Los escudos resistieron. Ni un solo disparo la atravesó. Dentro del arca, Sara observaba el ataque en sus pantallas. La tripulación del puente trabajaba tranquilamente a su alrededor. Nadie parecía preocupado. Sus armas son interesantes, comentó un oficial. Muy potentes para su nivel de tecnología. Están haciendo todo lo posible, asintió otro. Deberíamos responder. Sara pensó por un momento. Sí, pero con suavidad. Queremos darles una lección, no destruirlos. Presionó un botón. En su silla. Afuera, el arca finalmente se movió. Un solo panel se abrió en un lateral. Un rayo de luz salió disparado. Era estrecho y preciso como la herramienta de un cirujano. El rayo impactó en la nave insignia del general. No destruyó la nave. En cambio, simplemente apagó todos los sistemas a bordo. Los motores se detuvieron. Muerto. Las luces se apagaron. El enorme buque de guerra se convirtió en una pieza de metal flotante. El mismo rayo barrió a las otras 49 naves. Una a una, todas se apagaron. En menos de 10 segundos, toda la fuerza de ataque quedó inutilizada. ¿Qué pasó?, gritó en la oscuridad de su nave inerte. ¿Qué hicieron? Su oficial de comunicaciones logró encender una radio de emergencia. General, han desactivado todos nuestros sistemas. Estamos completamente indefensos. A través de una ventana, podía ver el arca. Permanecía allí inmóvil, paciente, esperando. Ni siquiera se había movido de su posición. Un mensaje llegó por la radio de emergencia. Era la voz de Sara. General. Sus naves no están dañadas. Sus tripulaciones no están heridas. Simplemente hemos cortado la energía. En 1 hora,
Sus sistemas se reiniciarán automáticamente. Puede regresar a casa entonces. Cuéntele a su emperador lo que ha visto hoy. Dile que los humanos no buscan la guerra, pero nos defenderemos. No hubo respuesta. Se sentó en la oscuridad, rodeado de silencio, y sintió que su confianza se desmoronaba. Cuando la noticia de la batalla llegó a Prime, el Consejo Imperial se sumió en el caos. 50 naves de guerra inutilizadas en segundos sin una sola baja humana, sin que un solo arma humana destruyera nada. Los humanos podrían haberlos matado a todos. Eligieron no hacerlo. El emperador se sentó solo en sus aposentos esa noche. Miró las estrellas a través de su ventana y pensó en el futuro. La galaxia tenía un nuevo poder y el viejo imperio tendría que encontrar su lugar en este universo transformado. De una forma u otra, el emperador se encontraba solo en el balcón más alto de su palacio. Bajo él se extendía la ciudad capital de Prime. Miles de millones de sus súbditos vivían allí, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Habían pasado 3 días desde la derrota del general. La noticia se había extendido por todo el imperio como un reguero de pólvora. Los ciudadanos susurraban con miedo. Los oficiales militares cuestionaban su entrenamiento. Los políticos discutían sobre qué hacer a continuación. El imperio que se había mantenido inquebrantable durante 10.000 años temblaba. Un suave paso anunció la llegada de la alta consejera. Caminaba lentamente, con sus huesos cansados por la falta de sueño. Todos en el palacio llevaban días despiertos, intentando encontrar soluciones inexistentes. Su Majestad, dijo en voz baja, la capitana humana ha solicitado una reunión. Desea hablar con usted directamente. No se ha dado la vuelta aquí, en mi mundo natal. Sí, Su Majestad. Se ha ofrecido a venir sola, sin armas ni guardias. Dice que quiere demostrar confianza. El emperador finalmente miró a su consejera. Sus 3 ojos estaban cargados de cansancio. Confianza. Una palabra extraña de alguien que podría destruirnos en cualquier momento. Quizás por eso puede ofrecerla, sugirió. Los verdaderamente poderosos no necesitan trucos. Guardó silencio un largo rato. Luego asintió lentamente. Tráela aquí. Me encontraré con esta humana que ha sacudido mi imperio. La capitana Sara llegó al día siguiente. Su lanzadera era pequeña y sencilla, y solo la llevaba a ella y a un piloto. Vestía el mismo uniforme gris que había usado al conocer al almirante. Sin armas ni armadura, nada que sugiriera que era otra cosa que una mujer común y corriente. Pero cuando entró en la sala del trono del Imperio Galáctico, caminaba como si fuera la dueña del universo. Los miembros del consejo la miraron con una mezcla de miedo y curiosidad. Allí estaba un ser de una especie que habían tachado de primitiva. Allí estaba la comandante de una nave que podría aplastar a toda su civilización, y era más pequeña que la mayoría de ellos. Emperador, dijo Sara, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias por reunirse conmigo. El emperador la observó atentamente. O es muy valiente o muy insensato venir aquí solo, capitán. Muchos de mis consejeros querían que lo capturara, que lo usara como moneda de cambio. Sara sonrió. Era la misma expresión tranquila que siempre tenía. Lo sé, pero también sé que no lo hará. Es más sabio que algunos de sus consejeros, Su Majestad. Entiende que capturarme solo retrasaría la inevitable conversación que debemos tener. ¿Y qué conversación es esa? La del futuro, respondió Sara. Sobre ¿qué sucederá después? Sobre cómo nuestros 2 pueblos coexistirán en esta galaxia. Dio un paso adelante, sus ojos se encontraron con los 3 del emperador sin miedo. Su Majestad, seré honesta con usted. La humanidad podría destruir el imperio. Tenemos la tecnología. Tenemos el poder. Si quisiéramos conquistar sus mundos, nada podría detenernos. Los miembros del consejo se removieron nerviosos. Incluso los guardias apretaron sus armas. Pero no queremos conquistar. Sara, continuó, hemos aprendido de nuestra propia historia, lo que trae la conquista. Trae odio. Trae sufrimiento. Trae ciclos interminables de venganza. Casi nos destruimos a nosotros mismos con esa forma de pensar antes de llegar a las estrellas. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Apareció un holograma que mostraba imágenes del pasado de la Tierra. Guerras, destrucción, ciudades en llamas, millones de muertos. Esto es lo que éramos, dijo Sara. Violentos, divididos, temerosos de cualquier cosa diferente a nosotros mismos. Casi exterminamos a nuestra propia especie antes incluso de abandonar nuestro planeta. El holograma cambió.
Ahora mostraba la Tierra como era hoy. Ciudades limpias, bosques verdes, naciones pacíficas trabajando juntas, naves despegando hacia las estrellas. Y esto es en lo que nos convertimos. No porque vencimos a nuestros enemigos, sino porque aprendimos a verlos como socios. Nos dimos cuenta de que construir juntos siempre es mejor que destruir solos. El emperador se inclinó hacia adelante en su trono. Dices palabras hermosas, capitán, pero las palabras son baratas. ¿Qué quieres realmente de nosotros? Sara apagó el holograma. Quiero una alianza, Su Majestad. Una verdadera asociación entre el imperio y la humanidad. Compartiremos nuestra tecnología. Les enseñaremos lo que tenemos aprendido. Te ayudaremos a crecer de maneras que nunca imaginaste. Y a cambio, nos darás tierra, algunos planetas. En tu territorio podremos construir nuevos hogares. Y cambiarás tu forma de tratar a las demás especies. No más conquistas, no más esclavitud, no más construir tu poder sobre el sufrimiento ajeno. La sala del trono estalló en voces furiosas. Los miembros del consejo protestaron a gritos. Los generales exigieron la guerra. Los políticos calificaron la oferta de insulto. Pero el emperador levantó la mano para pedir silencio. La sala quedó en silencio. Nos pides que cambiemos todo lo que somos, dijo lentamente. Que abandonemos 10.000 años de tradición para convertirnos en algo nuevo. Sí, Sara asintió. Sé que es mucho pedir, pero considera la alternativa. Si te niegas, nos iremos. Construiremos nuestros hogares en otro lugar y el imperio continuará como siempre. Conquistando, destruyendo, creando enemigos por todas partes. Hizo una pausa. Pero eventualmente te enfrentarás a algo que no podrás conquistar. Tal vez a otra especie como nosotros. Tal vez a algo peor. Y cuando llegue ese día, no tendrás amigos que te ayuden, ni aliados que te apoyen. Estarás solo. El emperador la miró fijamente durante un largo rato. Entonces, sorprendiendo a todos en la sala, se rió. No era una risa burlona. Era el sonido de alguien que finalmente había comprendido una verdad que habían estado evitando. Son un pueblo extraño, los humanos, dijo. Podrían habernos obligado a obedecer. En cambio, nos ofrecen una opción. Nos da nuestra dignidad incluso cuando tienen todo el poder. Sara asintió. Así es como se construye la confianza, Su Majestad. No con la fuerza, sino con el respeto. Se levantó de su trono. Bajó los escalones hasta estar justo frente a Sara. Se miraron como iguales. He gobernado este imperio durante 200 años, dijo en voz baja. He conquistado docenas de mundos. He derrotado a innumerables enemigos, y en todo ese tiempo, nunca he conocido a nadie como tú. Extendió una de sus 4 manos. El imperio acepta su oferta, capitán. Seremos sus socios. Aprenderemos de ti y quizás con el tiempo nos convirtamos en algo mejor de lo que jamás hemos sido. Sara le tomó la mano. Su apretón era firme y cálido. Entonces comencemos, dijo. El futuro nos espera. La noticia de la alianza se extendió por la galaxia como la luz del sol después de una tormenta. Algunos celebraron, otros protestaron, pero todos sabían que nada volvería a ser igual. El Imperio Galáctico, antaño temido y odiado, comenzó a cambiar lentamente al principio, luego más rápido. Las especies conquistadas fueron liberadas. Nuevas leyes protegieron a los débiles. Se construyeron escuelas en lugar de fábricas de armas. Y la humanidad los apoyó, enseñando y aprendiendo, construyendo puentes entre mundos que habían sido enemigos durante generaciones. La almirante vivió lo suficiente para ver la primera flota conjunta de naves humanas e imperiales patrullar las fronteras del espacio conocido. La general se retiró a un planeta tranquilo, sin aceptar nunca del todo lo sucedido.